कैमा ओदे कोल सी मैं ओने ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहला ता मैं जा जिते भी दिल मर्जी मैं आले दुआले देखिया कोई उत्थे कोसी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के अस्सी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौं दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hay signos de cambio, ¿verdad? Sí. No me refiero al periódico, me refiero al gobierno en general. No, signos de cambio, sí, yo creo que hay cierta esperanza. Pablo Iglesias en la Moncloa, de tapadillo. Sí, de tapadillo. Pero bueno, está bien, ¿no? Porque, bueno, yo no sé cómo se sentirían la gente así más del PP, que tienen un problema interno gordo, porque, bueno, Rajoy ha renunciado al acta de diputado justo cuando jugaba España, para que se notara menos, siempre elegidos los momentos para pasar de tapadillo, y tienen que elegir un líder, que es el que veremos si es el que llega al 2020. Y luego ocurren cosas que a uno le hacen pensar, bueno, pues si era tan fácil tomar esas decisiones, ¿por qué no se han tomado antes? ¿No? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, no solamente a decisiones administrativas en torno a la sanidad universal, sino también, por ejemplo, el Valle de los Caídos. Ahora parece que lo publicaba El País esta mañana, ¿no? Sí, hay una acuerdo, cuando se votó en el Congreso había como un acuerdo como de 198, me parece, y el resto eran abstenciones, pero el PP ha estado bloqueando todas las iniciativas parlamentarias de la oposición en su conjunto, en el que muchas de ellas estaba incluido Ciudadanos, y el Tribunal Constitucional declaró que esto era ilegal, los trucos de... Ahora vamos a ver si esta oposición, que estaba tan unida para promover una serie de iniciativas como esta, va a seguir unida ahora. Vamos a ver cuál es la posición de Ciudadanos, si cambia o no, dependiendo porque si está en la oposición o para no favorecer a Pedro Sánchez. Iniciativa, déjame recordarlo, que es para trasladar los restos de Franco a tu lugar, supongo que a algún panteón familiar, y convertir el Valle de los Caídos en una especie de monumento a todos los caídos, no solamente a los de un lado, ¿no? Sí, un momento de memoria, y también, están por identificar un tercio, creo que son 2/3 de las personas que están enterradas ahí, que superan los 30.000, y después también qué se va a hacer con la memoria histórica, porque hay más de 111.000 personas desaparecidas o no localizadas en muchos casos, como le gusta decir a Santos Juliá. ¿Tú has estado por allí últimamente? Yo fui al revisar Estados Unidos. Nunca he ido al Valle de los Caídos. Fui, si no recuerdo mal, fui con Máximo, creo. Y es curioso porque si intentas hacer fotos a la tumba de Franco, que es un poco para constatar que sigue estando allí, te lo prohíben. Viene seguido un guarda, no, saque usted fotos, ¿no? Entonces mantenían allí los restos de Franco, pero no dejaban, es como que no dejaban que se documentara que seguían allí, ¿no? Y somos el único país moderno que tiene un mausoleo para su dictador. Sí, y además que se mantiene todo como lo dejó él, con todas las instrucciones. También se está estudiando si se va a modificar la ley de asociaciones o se va a incluir el delito de apología al franquismo, lo cual podría llevar a la ilegalización de la fundación de Francisco Franco. En fin, hay cosas que parece que van a cambiar, por fin. No sé muy bien cuántos votos habría perdido el Partido Popular si hubiera hecho esto en los últimos 6 años, ¿no? Posiblemente no muchos. ¿No? Esto quizás lo debió haber hecho Felipe González, porque con los 202 diputados, yo siempre recuerdo una cosa: si os vais a la calle, creo que es Conde Peñalver, donde estaba el antiguo penal no me acuerdo ahora el nombre, pero había un penal ahí muy importante donde estuvo Miguel Hernández, Bueno Vallejo, mucha gente. Ahí hay un cartel que se puso en la época de Felipe González, al principio con 202 diputados socialistas, que dice que aquí Miguel Hernández escribió las nanas de la cebolla. Bueno, falta una palabra: preso. Quizás ahora también se puede incluir esa palabra. Un pequeño olvido. Bueno, ¿empezamos con lo nuestro? Vamos. Venga. Son morto con altri 100. Son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz
Bueno, pues empiezan a llegar esos 629 inmigrantes al puerto de Valencia del buque Aquarius. Ayer Íñigo Domínguez decía una cosa, tantos años cubriendo en Roma llegadas de barcos, él decía una cosa, es fácil presumir de que los acogemos, pero a los siguientes los vamos a acoger. Y a los siguientes. Y los siguientes. Y los CIE. O sea, claro, tenemos aquí un montón de inmigrantes como los que van en el Aquarius, que están encerrados en los campos estos de internamiento de extranjeros, que en algunos casos no reúnen las condiciones. Tú publicaste el jueves en Infolibre un artículo que titulabas "El primer deber humanitario es ser humanos. Tenemos que sacudirnos de encima el miedo y los prejuicios porque la inmigración no es un problema". No, el problema es cómo enfrentamos la inmigración. La inmigración es un fenómeno natural del ser humano, de toda especie. Trata de buscar las tierras donde mejor se puede vivir o se puede sobrevivir. A mí hay una palabra que no gustan a muchos sectores, que es el efecto llamada. Para mí el efecto llamada es el tipo de vida que llevamos. Y sobre todo la globalización ha dado conciencia a los pobres de su pobreza. Entonces, claro, que no quieran venir, que quieras impedir que vengan aquí es imposible. Después nuestras empresas van allí, nuestros gobiernos tienen negocios allí. Por ejemplo, se ha informado de que en República Centroafricana hay rusos, hay franceses. ¿Qué pasa? ¿Nos interesa tanto República Centroafricana, que es un país, un estado desestructurado? No, nos interesa el uranio. Entonces, mientras que no tengamos unas relaciones internacionales más decentes, es imposible. Hay un proyecto de Naciones Unidas, que el otro día publicado también en El País, sobre buscar un acuerdo mundial sobre la inmigración, porque no solo es esta frontera, que es gravísima, sino también la de Estados Unidos, o lo que han denunciado o lo que Trump. Italia había pactado con Libia, ¿no? Tú no me mandas inmigrantes y yo te doy dinero, ¿no? O de separar los niños de las madres, que está haciendo Trump, ¿no? Que llevan 2.000 niños separados. Es que es un escándalo tremendo, que o estamos todos en el partido o va a ser muy difícil de enfrentarlo. Y entendemos como sociedad que los inmigrantes no es que quieran llegar aquí, es que quieren salir de un país que está en ruinas, que está en guerra, que está sufriendo hambre, que está sufriendo falta de agua. Pero bueno, vamos al puerto de Valencia. Allí está Nico Castellano. Mucho me temo, y espero que me pueda corregir, que he metido quizá hasta en un show mediático, es lo que se de allí, ¿no? Sí, pero bueno, es el mundo que vivimos. Lo importante es las 229 personas que hemos rescatado, que vamos a ver cuántas más somos capaces y si la política europea va a cambiar. Pero acuérdate que el 1 de julio Austria asume la presidencia de la Unión Europea, y Austria tiene como ministro de Interior a un xenófobo, a un tipo de la extrema derecha. ¿Cómo estás, Nico? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javi, Ramón. ¿Hay más cámaras que inmigrantes? Pues mira, sí, seguramente más compañeros periodistas, sin duda, más de 700 acreditados. Ahora mismo una de tus televisiones que es más conocida, la CNN, acaba de hacer un directo desde el puesto que está aquí situado a unos metros de nosotros. Pero bueno, oye, si este foco mediático sirve para que la realidad de los refugiados y los migrantes vuelva a estar sobre la mesa y no se circunscriba a episodios dramáticos puntuales como los de Ailán, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la Guardia Costera, recordemos, un barco italiano, de bandera italiana, de la Guardia Costera, el Datilo, está desembarcando 274 personas en un puerto español, en el puerto de Valencia, después de un episodio sin precedentes en el Mediterráneo, más de 30 años de llegada de embarcaciones de manera irregular a las costas europeas, y jamás había dado la circunstancia de que una nación como Italia negara el atraque a un barco humanitario, y jamás un gobierno como el de España había propuesto una alternativa. Así que esto es una noticia curiosa, ¿no? Y sin duda llamativa. Así que lo que está sucediendo ahora mismo, Javier, es que desde las 6:25 empezó a atracar por la bocaina del puerto de Valencia este barco de la Guardia Costera. En torno a hace 25 minutos que han empezado a bajar los primeros menores de edad. Nos dicen que hay menores de muy corta edad. Tenemos fuentes humanitarias dentro en el interior que nos dicen que hay 25 mesas instaladas con intérpretes, policías, personal de ACNUR, de Cruz Roja, de Médicos Sin Fronteras, que está atendiendo a estas personas, que las mujeres están siendo llevadas directamente a los hospitales, y que esos menores de muy cortita edad están siendo atendidos sobre todo por mediadores, por intérpretes, que les den la primera información de dónde han llegado y cuál va a ser el procedimiento a partir de ahora. El Aquarius, el famoso barco que da nombre a toda esta flotilla y que ha permanecido desde que hace una semana justo a esta hora rescataba a esas 629 personas, atracará en torno a las 10 de la mañana, y el último será el Orione, el barco militar, con otras 250 personas. Aquí hay muchas incógnitas, Javier, sobre el estatus, más allá de la acogida humanitaria que se va a hacer con ellos, que es la clave, claro. Y así que hemos traído a María Jesús Vega, la portavoz de ACNUR en España. María Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Para que nos dé un poquito de luz, tienes compañeros tuyos, abogados, una amplia representación, incluida la representante de ACNUR en España, Francesca Fris, ahora mismo ahí en este dispositivo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora con estas personas? En principio, la información que nos ha pasado la policía después de las reuniones de coordinación que han estado teniendo lugar en estos días, y la de ayer por la noche,
es que se les va a dar un documento que les permite, les autoriza la entrada en España, para que no conste como una entrada irregular, un documento que les pueda dar permanencia por 45 Nico, vamos a intentar, días. Nico, no sé si me escuchas, vamos a intentar mejorar esa conexión porque hay muchísimo ruido de fondo, así puedes moverte un poco, porque el técnico... mejorar. Y volvemos contigo dentro de 2-3 minutos. Mientras tanto, mira, precisamente de lo que estáis hablando, podemos conversar sobre ello con Francisco Solans, que es abogado especialista en Derecho de Inmigración. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Hablamos de la obligación ética de rescatar a todos estos migrantes, pero ahora, cuando pisan territorio español, ¿cuál puede ser la ayuda legal que se les puede dispensar? Bueno, de hecho, precisamente es algo sobre lo que ha habido en estos días muchas dudas y muchas idas y venidas del gobierno, ¿no? Bueno, hay que también justificarlo en el sentido de que esto es una operación sin precedentes en España. Tenemos mucha experiencia de recibir pues pateras y tal, pero una operación de estas características es la primera vez que ocurre y bueno, pues se ha tenido que improvisar soluciones legales que hasta ahora pues no estaban muy pensadas. Al final parece ser, y digo parece ser porque aquí las noticias, estamos ante una realidad muy cambiante y las noticias cambian cada poco, que se les va a dar este documento con una validez de 30 días, o sea que les va a permitir durante 30 días estar en España legalmente. Había un debate de fondo suscitado a raíz de las palabras del ministro de si a estas personas se les podía dar el mismo tratamiento que a personas que llegan en pateras. Los juristas desde el primer momento nos opusimos a esa visión porque no es lo mismo legalmente, con la ley en la mano, con el texto de la ley en la mano. No es lo mismo una persona que pretende entrar ilegalmente en España que un náufrago rescatado por España. Sí, pero no ponte, se les podía dar este tratamiento. Pero ponte entonces en la piel de esta gente a la que ahora recibimos en el puerto de Valencia. Dices que se les da un permiso de 30 días. ¿Qué pasa después? Claro, a ver, primero, ¿qué pasa durante esos 30 días? Durante esos 30 días yo creo que los abogados vamos a tener un papel fundamental de asesorar, de acompañar, de orientar a estas personas, de estudiar cada caso detenidamente y ver y de aconsejar cuál puede ser la mejor solución a cada uno de ellos. Hay casos que evidentemente pues la solución está prácticamente brindada, por ejemplo los menores de edad no acompañados que van a ser acogidos por la Consellería, se va a aplicar la normativa y por lo tanto se les regularizará, etcétera, etcétera. Hay otros casos como pueden ser víctimas de trata de seres humanos que también tienen de alguna manera un protocolo específico que seguir. Pero luego hay casos que van a depender de la solicitud del propio inmigrante, de la propia persona, como si quiere acogerse o no a un estatuto de refugiado. Para eso lo tiene que solicitar. Y una vez solicitado, pues el gobierno debe recibirle esa solicitud con una entrevista, analizarla, contemplar si en esa entrevista justifica suficientemente ese estatuto de refugiado y admitir a trámite o no primero esa solicitud y después pues, conceder o no. Existe toda una variedad de alternativas que debemos adaptar en esas alternativas, a cada caso concreto. A mí lo que en este momento me preocupa más es aquellas personas que legalmente no tienen alternativa. Claro. Francisco, quédate un segundo con nosotros. Vamos a regresar al puerto de Valencia. Me parece que la conexión ya ha sido restablecida. Estás por ahí, Nico, ¿no? ¿Nos escuchas ahora? Sí, ya estoy por aquí. Mucho mejor. Estabas además con María Jesús Vega, con la portavoz de ACNUR. No sé si escuchabas la conversación que manteníamos con este abogado especialista en Derecho de Inmigración. Claro, el problema no son los días que esta gente va a tener ahora un permiso especial para residir en España. El problema es qué pasa en el día 31. Claro, había mucha confusión al principio, ¿no? Cuando se han hecho algunas declaraciones públicas hablando de que se le iba a dar a todos el estatuto de refugiado, etcétera, etcétera. Por eso la oportunidad que María Jesús explicara que para ser refugiado, para cumplir con el estatuto, tiene que cumplirse con una serie de requisitos. No se puede regalar el estatuto de refugiado, ¿no, María Jesús?
Así es, o sea, un refugiado es una persona que se encuentra fuera de su país, huyendo o teniendo un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, por su opinión política, gente que huye de la guerra, de conflictos. O sea que a nosotros nos ha parecido pues positivo que las autoridades españolas accedieran a informar a todas las personas que están llegando sobre la posibilidad de pedir asilo. La gente va a tener esa opción porque van a tener una hoja de declaración de intenciones. La formalización será en los puntos de destino a los que vayan llegando y se analizará, evidentemente, caso por caso, teniendo en cuenta un poco las circunstancias de cada uno. Hay veces que se oye, no, pues es que todos los que vienen de tal país sí y el resto no, porque no son países generadores, entre comillas, de refugiados. Cualquier persona puede pedir asilo, el derecho de asilo es un derecho universal. Y bueno, pues precisamente el equipo de ACNUR está para apoyar a las autoridades un poco en este asesoramiento, para poder identificar de entre estas personas que llegan a pues, víctimas de trata, personas que han sufrido, hayan sido víctimas de tortura. No olvidemos que vienen además de Libia, donde la situación es tremenda, desde esclavitud, detenciones, arrestos, violaciones de derechos humanos, agresiones sexuales. Así que estamos todos con los ojos muy atentos y bueno, pues muy pendientes también de que estas personas puedan tener toda la información que necesiten, que no va a ser hoy mismo que se les va ahí a empaquetar, porque con la emoción, con todo lo que llevan en el cuerpo, pues es complicado que nadie pueda digerir, aunque llevemos en el propio idioma folletos informativos, pero vamos a estar ahí a disposición a lo largo de los próximos días, semanas y meses, porque tenemos un rol en el procedimiento de asilo y nos ponemos desde luego a disposición de las autoridades en esto. Es que además mucha de esta gente viene de situaciones traumáticas, más el trauma de la travesía, llegar a un país nuevo. Si es tan difícil acoger, imagínate integrar, que es la segunda parte fundamental de esta pata, porque estamos en una Unión Europea que necesita inmigrantes, por razones obvias que no nacen suficientes personas, pero no tenemos una capacidad, tampoco hemos desarrollado esa capacidad de integrar, de enseñarles el idioma y que se puedan poner a trabajar, ser felices, pagar sus impuestos y ser como nosotros. Sí, es cierto. La capacidad de integración en el país no ha llegado a su 100%. De hecho, pues es una lástima que haya muchas personas que, gustándoles el país, encantándoles el estilo de los españoles, el clima, la comida, estando a deseo de poder contribuir, ¿no? Como personas también productivas a la sociedad que les acoge, decidan marcharse. Pues en unos casos por unos procedimientos de asilo que en vez de tardar 6 meses tardan 2 años o incluso más. En otras ocasiones porque salen de centros de acogida donde las plazas son muy limitadas o porque no han podido aprender el idioma en el tiempo en el que han estado en esos centros de acogida, donde muchas veces lo que tienes que digerir es tu situación, lo que has vivido, lo que has pasado, el horror, ¿no? de perder familiares, de haber sido torturado y de encontrarte en un nuevo país partiendo de cero con una mano delante y otra atrás, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí vemos es que este gesto tan positivo de las autoridades españolas de haber autorizado, porque bueno, esto es algo simbólico, pero los símbolos también cuentan, y cuenta a nivel de Europa y cuenta a nivel de España, donde sí hace falta hacer un poco una redimensión de lo que es el trabajo que se está haciendo y la estrategia que hay o que no hay en relación con las llegadas marítimas. No olvidemos la zona sur, que está recibiendo pues desde hace muchos meses y en apenas 24 horas han llegado casi 1.000 personas. Y bueno, pues ahí hay, en fin, es un poco una lotería, donde te dejen o donde vayas, pues estar en un calabozo, acabas pues o en una prisión o en un centro abierto o en una plaza o bueno, a la intemperie. Entonces, esto es importante y yo creo que es una buena oportunidad para que las autoridades, con todos los que estamos trabajando en este tema, podamos abordar el fenómeno en su conjunto. De hecho, eso es lo que quería preguntarle a Nico rápidamente, ya para terminar. Tú, Nico, llevas años cubriendo este tipo de informaciones. Yo creo que el mejor reportaje periodístico que se podría hacer ahora es pegarse a uno de esos inmigrantes y contar cada uno de los días que va a estar en España, qué es lo que hace, qué es lo que le hacen hacer cada uno de esos días. Si tú tuvieras que lucubrar, y esto es completamente literario casi, y imaginar, no sé, ese primer inmigrante de 20 y pico años al que vas a ver bajar, si tú tuvieras que imaginar dónde va a estar dentro de un año o cuál va a ser su recorrido dentro de un año, ¿qué crees que pasará con él?
Bueno, es muy complicada esa pregunta, pero si yo te tuviera que responder, y después del anuncio de Francia, te diría que muchos de los francófonos estarán encantados de aceptar la invitación de Macron de irse a Francia. Recordemos que en este barco viene mucha gente que son de países habituales en las llegadas en patera, es decir, ayer mismo y antes de ayer han llegado senegaleses, de Guinea-Conakry, de Costa de Marfil, muchas nacionalidades vienen a bordo de este barco de la Guardia Costera o del Aquarius, así que mucha de esa gente, si tiene la oportunidad de ser acogida en Francia, elegirán irse a Francia porque tienen casi todos vínculos. Y sobre todo a mí me interesa la estela de los menores. Son más de 100 menores no acompañados que sí o sí se van a quedar en España, y me interesa mucho saber qué futuro van a labrar aquí. Y me quedo, Javier, de estas primeras horas, de esta llegada de la flotilla del Aquarius, con los cánticos que, a pesar del fuerte sonido del motor, de los gritos del atraque, etcétera, etcétera, los cánticos, los aplausos de buena parte de esos refugiados inmigrantes cuando por fin sabían que iban a pisar Europa, ¿no? Claro que sí. Bueno, y Nico nos irá contando no solamente lo que pasa hoy, sino lo que pasa con esos menores a los que tenemos que prestar especial atención. Desde Valencia, Nicolás Castellano, gracias también a María Jesús Vega, la portavoz de ACNUR, un beso de nuestra parte, y también a Francisco Solans, abogado especialista en Derecho de Inmigración. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros. Tenemos que dejarlo aquí. Ramón, no sé, es un poco una noticia optimista por la mañana, ¿no? Empezar con unos brazos abiertos es lo contrario de lo que solemos hacer. Sí, yo creo que es una noticia muy positiva y sobre todo es un chute de ética en estos tiempos oscuros. Un chute de ética. Hasta luego, Ramón. Vamos. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.